vengo a adorarte. Nunca se eleva el hombre a más altura que cuando a Dios adora reverente, porque el culto en espíritu ferviente une al gran Creador con la criatura. Qué grande privilegio, qué ventura, hallar en Dios como en copiosa fuente el bien que busca con afán ardiente el hombre en este valle de amargura. El culto es el aroma desprendido de las flores de amor, fe y esperanza que en el humano espíritu han nacido. Y bendición tras bendición alcanza quien presta a Dios con corazón rendido tributo de obediencia y alabanza. Bienvenidos sean, hermanos y hermanas, a este culto. Adoremos. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Mil lenguas, mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él encuentra paz, salud el pobre pecador. Sobre pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya.
se escuche del pueblo la voz, dando alabanza al Dios de la creación, el Dios de amor. Que todo el pueblo alabe a Dios, cantos de gloria en su honor, y que su voz se escuche por doquier. Que la música nos anime hoy, que se escuche del pueblo la voz, dando alabanza al Dios de la creación, el Dios de amor. Confiamos en tu gran amor, por tu bondad, por tu gracia y favor. Es nuestro encuentro, fiesta en tu honor. Que la música nos anime hoy, que se escuche del pueblo la voz, dando alabanza al Dios de la creación, el Dios de amor. No importa ya tu condición, débil o fuerte, cansado, sin fe, tienes lugar en el amor de Dios. Que la música nos anime hoy, que se escuche del pueblo la voz, dando alabanza al Dios de la creación, el Dios de amor. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa pestilencial se han apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Nuestras manos hoy se elevan, llegan al cielo, Señor. Son un ruego, son un grito, un clamor. Son cansancio y esperanza que se hace en oración. Son las manos de tus hijos, Señor. Son las manos lastimadas de los que no tienen paz, manos simples, sin trabajo y sin pan, manos que se quedan fuera, excluidas sin razón. Son las manos de tus hijos, Señor. Son las manos del anciano, resistencia sin edad, y de niños que sueñan con libertad. Manos que llenas de vida no se resignan a perder. Son las manos de tus hijos, Señor. Son las manos solidarias que se unen en amor, buscan paz, justicia y plenitud. Manos que esperan un tiempo de alegrías, de canción. Son las manos de tus hijos, Señor. Ahora, buen Dios, cuántas gracias te damos por tantas bendiciones que recibimos, Señor. Y esta tarde de reunirnos en estas nuevas formas, Señor, queremos seguir acercándonos a ti para interceder unos por otros, para poder orar, Padre, para poder acercarnos a tu trono y traer delante de ti, Señor, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos ha causado una gran carga en nuestra vida, Señor. Por eso esta tarde queremos poner en tus manos a todos nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles en su economía, que tienen falta de trabajo o que en este momento el recurso no es el suficiente porque estamos resguardados o porque no hay el suficiente trabajo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú proveas, que tú llenes, que no permitas que se vacíe la vasija, sino que conforme a tu promesa, nada le falte a tus hijos, Padre. Que tú seas ese Dios como hasta ahora, que nos sostiene, que en medio de la lucha y de la prueba, siempre nos fortalece y que provees de todo lo necesario, Padre. Gracias, mi Dios, porque esta tarde podemos refugiarnos en ti, porque podemos interceder, porque podemos pedirte, Señor, porque podemos clamarte. Y Padre bendito, también queremos dejar en tus manos la vida de nuestro país. Señor, tú sabes la condición de este país. Tú sabes en qué condición se encuentra. Tú sabes la situación de lucha que atraviesa, Padre. Una lucha política, ideológica, pero que impacta a cada mexicano. Padre, por eso te pedimos que tú seas con nosotros. Que tú fortalezcas con fe a cada persona. Que le des seguridad, que en medio de esta situación por la que atravesamos como país, tú nos guardas y tú estás con ellos. Padre, bendice nuestro país. Da lo necesario, provee de trabajo y que nada, Señor, que nada pueda hacernos dudar de lo maravilloso y grande que eres. Señor, te pedimos todo, sabiendo que tú tienes respuestas a cada cosa. En Cristo Jesús. Bendito Dios, estamos delante de ti para suplicarte, Señor, por la salud de todos los enfermos, Señor.
Tú los conoces, Padre, tú sabes cuál es la situación. Tú conoces también, Señor, que en este tiempo de pandemia muchas familias están padeciendo, Señor, una falta de lugar en el hospital o teniendo a sus enfermos en casa, Señor. Padre, tú sé con ellos, abrázales, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia. Consuélales, Señor, consuela a las familias, fortalece cada vida, Señor. Provee de los recursos necesarios, Padre, para la atención. Bendice, Señor, también a todos los médicos, a todas las enfermeras, Señor, que también están en esta lucha constante, Señor, en atender a enfermos que a su vez ellos pueden ser contagiados, Señor. Guarda, Padre, también a tu iglesia, Señor, a tus ministros, Padre, a cada hermano también que pueda estar atravesando por la prueba de la enfermedad, Señor. Sé tú con ellos en su lecho, Padre. También te ruego por cada una de las congregaciones, Señor, que puedan ser fortalecidas en este tiempo, Señor, que cada iglesia, Señor, busquemos de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, del estudio de ella, Padre. Te ruego que tú nos guardes, Señor, que tú continúes con nosotros en cada momento, Señor, en cada paso y que en cada prueba, Señor, también tú puedas sostenernos. Señor, todo esto lo quiero pedir en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hola, Toñito, hijo, ¿cómo estás? Bueno, hola abuelita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, pues quería contarte. Esta semana estoy muy triste porque, pues te cuento. Un día estaba en la calle y a una señora se le cayeron sus cosas, sus papeles, lo que había comprado en la tienda. Y pues yo me acerqué a ayudarle. Pero pues yo estaba recogiendo una cosa por una cosa. Y entonces llegó un señor y me dijo: quítate, los niños no ayudan, ellos estorban, así que hazte para allá. Y me puse muy triste, porque no podía ayudar. Eso es verdad, los niños no podemos ayudar. Los niños no somos importantes, abuelita. Toñito, casualmente estoy estudiando mi Biblia y quiero compartirte algo de lo que nos dice el Señor Jesucristo. En Marcos 9:33 nos dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos le dijo: el que recibe a mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. No me recibe solo a mí, sino también al que me envió. Mira, Toñito, tenemos que entender que la gente no piensa como uno ni ve como uno. A la gente le gusta discutir. Los discípulos también discutían, pero Jesús los observó en el camino. Y cuando llegaron al lugar donde tenían destinado, los mandó llamar y les dijo: a ver, muchachitos, ¿qué estaban discutiendo? Y entonces ellos pues se sintieron raros porque no pensaron que Jesús los estuviera escuchando. Entonces ellos dijeron: ay, Señor, estamos viendo quién de nosotros es mayor, quién es el más importante. Oh, qué comentario tan desagradable. Entonces, entre la multitud, por ahí había un niño. Lo agarró, lo abrazó, lo levantó y lo puso en medio de ellos y les dijo que debían de recibir a un niño. ¿Pero por qué a un niño? En aquel entonces a los niños no los tomaban mucho en cuenta como ahora. Los niños nada más tenían que obedecer a sus papás y hacer lo que sus papás les decían, como debería de ser hoy. Pero bueno, tomó a un niño,
lo abrazó, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que quiere ser mayor tiene que ser como este niño, porque el que quiere ser mayor tiene que ser el último de todos y servirles a todos. Y ellos no entendían, ¿por qué un niño? Si nosotros pues verdaderamente a los niños ni los tomamos en cuenta. Pero el Señor Jesús les tenía una enseñanza especial, y esta era que para ser más importante, para ser el mejor, no se necesita tener dinero, no se necesita tener muchos tenis, no se necesita tener una computadora padrísima ni un mejor juego de Xbox. Lo que se necesita es tener un corazón puro y noble, como lo tienen los niños. Nosotros los adultos, con el paso del tiempo, nos ponemos... ¿cómo decirlo para que no se oiga tan feo? Con el paso del tiempo nos volvemos rencorosos, llenamos nuestro corazón con tristeza, con odio, con mentiras y con muchas cosas que seguramente al Señor Jesús no le gustan. Pero así lo hacemos, y un niño no. Un niño solo confía en sus papás, en sus abuelitos, en sus tíos, en la gente que le rodea. Y nosotros así también debemos de confiar en el Señor Jesucristo. Y como niños también deberíamos todos, niños y adultos, estar y prestar servicio a los mayores y a las de gentes que nos rodean, y a nuestros papás, y a nuestros amiguitos, y a toda esa gente, porque toda la gente tiene mucha necesidad de muchas cosas, y nosotros creemos que porque ustedes son niños no son importantes, pero no, al contrario, los niños nos dan mucha, mucha, mucha alegría. Si no, fíjate, cuando participas en la iglesia, toda la gente se emociona. Cuando participas en un evento escolar, todo el mundo se emociona. O cuando tu mamá estás triste y llegas y la abrazas, tu mamá puede conmoverse mucho. O si tu papá está muy enojado y llegas y le haces una pregunta simpática como ¿tienes ombligo? Se le quita lo enojado. Porque tú tienes la gran bendición y la gran ventaja de tener un corazón limpio, sin malicia, un corazón noble, como el que el Señor Jesucristo tenía, un corazón humilde, sencillo, generoso, dispuesto a amar y enseñar, a dar su propia vida por ti y por mí. Así debemos de ser nosotros, dar servicio a quien lo necesite y sin sentirnos mal. Ningún trabajo es humillante, ningún trabajo es poco importante. Todos somos importantes en el servicio, en nuestra comunidad, con nuestros amiguitos y con nuestra familia. También es importante que nuestro tiempo también lo demos a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, y a mucha gente necesita también de tu tiempo. Entonces, Toñito, no te pongas triste, ponte contento, porque tú eres un instrumento de Dios para servir y ayudar en tu comunidad, en tu familia y en la sociedad. Toñito, entonces, ¿ya escuchaste lo que nos dice Dios a través de su palabra? Ponte contento y pon manos a la obra, que todos esos talentos que tú tienes sean bendición para todos. Gracias, abuelita. Sí, ya sé. Ahora entiendo que somos muy importantes, todas y todos, chiquitos y grandes. Ay, qué bonito. Entonces voy a seguir ayudando. Sí, el Señor creo que no piensa como nosotros. Pero bueno, lo importante es saber que uno puede ayudar. Eso es muy importante. Y más cuando lo hacemos de corazón. Bueno, muchas gracias, abuelita linda. Te mando muchos besitos. Adiós, abuelita. No lo olvides. Te quiero mucho, hijo. Nos vemos pronto para abrazarnos y apapacharnos. ¡Adiós! Hermanas y hermanos, muy buenos días.
con la alegría y el gozo de compartir de nuevo la palabra en este domingo en comunidad. Me voy a permitir leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 33 al 50 y así continuar nuestras reflexiones. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Y en este domingo, queridos hermanos y hermanas, acompañamiento para nuevos tiempos, llamados a servir a los pequeños y a las pequeñas de hoy. Y la realeza del reino se encuentra en el servicio. No hay mayor honra que un cristiano pueda recibir de parte de Dios que la que es fruto del amor al prójimo. Y Jesús afirma la exigencia y la decisión sin reservas por su reino y la urgente necesidad de ponerlo todo al servicio de los pequeños de la tierra. Entonces, ser cristianos no es solo un privilegio, sino un compromiso de servicio. Yo no he venido para ser servido, sino a servir, enseñó Jesús. Por lo tanto, somos enviados y enviadas para hacer revivir en nosotros el servicio de Cristo. Y servicio es una palabra muy hermosa, pero también una palabra muy engañosa, porque muchos sirven desde muy ocultas motivaciones, que resultan ser más al fin para lograr después ser servidos. Y el ansia por ser el mayor entre los seres humanos responde a una inclinación muy arraigada en el corazón humano, y lo sabemos, incluso en el corazón de los discípulos de Jesús. El ser humano es prisionero de su propio orgullo y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de satisfacer los impulsos de su propio egoísmo. Entonces las consecuencias saltan a la vista. Una sociedad insensible, con un corazón de piedra, con un espíritu perverso de competencia irracional e injusta, porque hoy se dice, o se ha dicho siempre en la historia de la humanidad, el fin justifica los medios. Ese es el lema de gran parte de esta humanidad. Pero Jesús subvierte la lógica humana para anteponer la lógica de su reino. El que quiera ser el mayor tendrá que hacerse el menor de todos.
y ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús, vaya, que lo mostró. Es decir, Jesús contradice los pensamientos del corazón humano y los discípulos que siguen a Jesús tienen que modificar su modo de pensar y reformarlo conforme a su espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, ¿de dónde nace esa posibilidad de vivir en esta dimensión del espíritu? ¿Cómo quiere el Señor hoy que le sirvamos? ¿Y cómo acompañar en estos tiempos, para estos nuevos tiempos? Y en primer lugar, desde este texto del Evangelio que leímos, el servicio como fruto del amor de Dios a los pequeños, a las pequeñas. Y este evento que leímos, recuerden que está precedido por el segundo anuncio que Jesús hace de su muerte y su resurrección. Y les indica con ello el camino a sus discípulos, el camino que ellos también deberán recorrer. Pero ellos, como tantas veces, no lo entendían. Y por temor no le preguntan. Dice el texto que se quedaron callados. Llegan a Capernaum y una vez en la casa, Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo en el camino? Pero ellos se quedaron callados y sin saber qué responder. Yo creo que era el silencio de la pena o el silencio de la vergüenza. ¿Y cómo cambian las cosas? Mientras los discípulos creían o pensaban que Jesús no los oía, que Jesús no los veía, la discusión acerca de quién sería el primero entre ellos, a ellos les parecía muy relevante e importante. Pero cuando tuvieron que plantear la cuestión delante de Jesús, no tuvieron la fuerza o la firmeza o la sinceridad para poder decírselo. Hermanos y hermanas, ante este hecho de los discípulos, diríamos, qué importante es que nos preguntemos antes de decir o hacer algo, ¿podría hacer esto si Jesús estuviera escuchando y mirándome? Que de hecho creo que siempre lo hace. Pero podríamos decir, ¿qué haría Jesús? Y es verdad que las cosas adquieren su verdadero valor y carácter cuando se colocan ante los ojos de Jesús. Los discípulos se quedaron callados. Y Lucas dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, recuerden que varias veces decía, cavilando el pensamiento en los corazones. Cuando Jesús dice que estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor del grupo, quién sería el más importante, el que habría de disponer de los demás, Jesús les dice, el que quiera ser el primero deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Vaya sentencia, vaya afirmación de Jesús. Más que regañarlos, era afirmar lo que Jesús quería decirles en este preciso momento. Y después de esta afirmación, dice el texto, Jesús atrae hacia él a un niño pequeño. Y es muy linda porque la palabra talya en el arameo significa niño, pero talya también significa siervo o pequeño. De manera que el que no se hace como un niño, como un pequeño, como un siervo, no puede entrar al reino de Dios. No puede ser un verdadero siervo de Jesús. Jesús coloca al niño en medio de todo, lo pone a su lado, lo abraza con ternura, lo coloca en el puesto de honor y preferido en su corazón. Y todas las miradas, supongo, se fijan en este pequeño niño. Un niño que por supuesto sabemos no tiene influencia alguna, que no puede hacer progresar a nadie, que no puede aumentar el prestigio de alguien. Este es el que tiene el gran honor para Jesús.
Pero si un niño no puede darnos cosas, por el contrario, decimos, los niños o las niñas no necesitan a los adultos, dependen de nosotros. Pero Jesús va a decir lo siguiente, entonces viene la gran verdad. El que recibe en mi nombre a un niño como este, al que estoy abrazando, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, a Dios, mi Padre. ¿Cómo poder servir al que nada nos da? ¿Cómo poder servir al que nada nos ofrece? ¿Cómo poder servir al que nada tiene? Qué gran pregunta. La clave está en lo que hacemos en el nombre de Jesús y en respuesta a su amor. Y si recordamos al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde perplejo, ay, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vino una segunda y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Seguro que la insistencia de Jesús entristeció el corazón de Pedro, pero este hecho es altamente significativo, porque aquí Jesús exige una triple declaración de amor, y no por la cantidad, sino por la fuerza, para poder confiar a Pedro el servicio a sus hermanos. Si tú me amas, tú podrás servir. Queridos hermanos, el servicio del amor de Dios y el servicio de este amor a los pequeños brota del amor y la gracia de Dios. Amén. Hermano, hermana, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Estas palabras las debemos hacer nuestras. Sí, yo creo que a veces, aunque nos quemen los labios, pero sí queremos pronunciarlas hoy. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, en su nombre, y es por su amor, es que podemos recibir a nuestros hermanos y hermanas, es que podemos recibir a los más pequeños y pequeñas de la tierra. Y sigue las sentencias de Jesús. Miren, porque cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, un sencillo vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderán su recompensa, es decir, no perderán su bendición. Y Jesús no le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas y de esta manera demostrarás cuánto me amas, no, sino que le exige el amor para confiarle el mandato de servir a los demás. Primero el amor, y del amor viene el servicio a los pequeños. El servicio es fruto del amor de Dios a los pequeños de esta tierra. Amén. Y en segundo lugar, el servicio como fruto del Espíritu. El servicio como fruto del Espíritu. Ni escándalo, ni tropiezo. Y la respuesta de los discípulos a las palabras de Jesús sobre el servicio es la preocupación desde ellos por los puestos más importantes, y parece que no habían entendido las palabras acerca de hacerse pequeños, siervos como niños. Porque recuerden que en Palestina, en el tiempo de Jesús, había hombres que echaban fuera demonios, también en el nombre de Jesús, pero según el texto no eran del grupo de los 12. Entonces Juan, el denominado apóstol amado, o el discípulo amado, se encoleriza por su osadía y pretende también en el nombre de Jesús eliminarlos. La causa era que no andaban con ellos y nadie debía arrebatarles la patente exclusiva del discipulado. Jesús era de ellos, Jesús les pertenecía, Jesús no era de nadie más que de ellos mismos. Qué equivocados estaban. Sin embargo,
Jesús afirma que quien quiera que trabaje por su causa no debe ser impedido, aunque no pertenezca a mi grupo, al grupo, porque la lección que Jesús realiza no debe servir para la ambición y el egoísmo, sino sirve a Jesús y al alivio de los afligidos y necesitados, de los pequeños. Por eso Jesús dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no está contra mí, está a favor de mí y de la vida y de la transformación del ser humano. Y creo que con esta sentencia se evita la estrechez de espíritu y el celo partidista, que hace que algunos no estén dispuestos a pensar que Dios está obrando en el mundo más allá de ellos. Sí, el Espíritu sopla y se mueve por donde quiere, hermanos y hermanas, más allá de nosotros y nosotras mismos. Y aquí pensamos en una palabra que a veces es contradictoria, la palabra tolerancia. Y tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es decir, no somos tolerantes porque nada nos importa, sino porque miramos a los otros con los ojos del amor. Como un amigo que debe ser acompañado en sus crisis, o a un amigo que se está recuperando por causa del amor que Jesús nos enseñó a tener por todas las personas que viven o anuncian sinceramente que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Tolerancia es respeto, empatía, pero sí es verlos y reconocerlos. Y Lucas en su Evangelio dice que esta lección tampoco les había quedado clara, ya que cuando algunos de ellos fueron enviados a Samaria, y si lo recordamos, con el fin de preparar alojamiento para Jesús, pero al no ser recibidos por los samaritanos, porque los identificaron como judíos que iban camino a Jerusalén, Santiago y Juan, ¿qué hacen? También se encolerizan, se enojan muchísimo y le piden a Jesús autorización para pedir que baje el fuego del cielo y que pueda consumir a sus ofensores. Y Jesús, me imagino que con todo su amor y con toda su tolerancia, nuevamente les reprende. ¿No saben de qué espíritu son? ¿Acaso me han visto a mí hacer eso a mis enemigos? Y vaya si Jesús tenía la experiencia de todos los que constantemente le seguían para contradecirlo, para intentar aprenderlo, para intentar matarlo. ¿Acaso me han visto a mí hacer eso a mis enemigos? ¿Qué descubrimos con esta afirmación de Jesús? Los discípulos de Jesús deben tener los mismos sentimientos que su maestro. Y si Él ha sido ungido para traer las buenas nuevas a los pobres y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, así, de la misma manera, sus discípulos y discípulas han sido enviados para que anuncien la vida y no la muerte, para que sanen, para que salven y no para que destruyan, para que den alivio y no para que traigan más enfermedad o más sufrimiento y dolor. Los discípulos y las discípulas de Jesús, llamados para impartir el gozo y la alegría de la salvación, el shalom de Dios. Para que rueguen también por los enemigos de Jesús y no para que los sigan condenando o para que los condenen a otros tipos de muerte. Para que rueguen por los enemigos de Jesús, para que rueguen por los enemigos de Jesús. Y en Mateo del 5 al 7 tenemos todo el hermosísimo sermón de la montaña, donde si algo se nos dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Aún a tus enemigos, ámalos
y camina más de una milla con ellos y préstales también tu capa. No estamos llamados a condenar, sino a liberar en el nombre de Jesús. Sí, porque los auténticos amigos y amigas de Jesús gozan de la libertad del Espíritu. El Espíritu no esclaviza, el Espíritu libera, porque aman a Dios por sobre todas las cosas y no se aman a sí mismos, porque gozan que el Espíritu del Señor entre a cada rincón de este mundo, a cada rincón de cada hogar, y transforme los corazones y los mueva a ir en un camino diferente, distinto, un camino nuevo, un camino fresco, el camino del amor a Jesús, que hace la maravilla de la transformación y que da sentido y proyecto a la vida. Todo gesto que se hace en el nombre de Jesús traerá lo que el Espíritu ha prometido producir. Su fruto, venga de quien venga. Es decir, el nombre de Cristo no pertenece a un espacio físico. El nombre de Cristo no nos indica un lugar, sino en el nombre de Cristo significa vivir en la lógica del amor de Jesús. Amén. Pero Jesús todavía no terminaba con sus discípulos. Es un texto fuerte y desafiante. Pero lo que sí es más grave, afirma Jesús, es escandalizar. Es perturbar la fe de los pequeños que creen en Él. Por eso Jesús enseña a sus discípulos a desprenderse de todo aquello que escandalice a sus hermanos o hermanas pequeños, que lastimen su fe, que perturben sus corazones, que los confundan, que laceren sus almas y les quiten el gozo de vivir de su Señor, el gozo del Señor en sus corazones. Porque viene algo muy contradictorio y muy complejo en el Evangelio. Cuando dice Jesús, ¿saben qué? Porque si fuesen ustedes motivo de este escándalo, de ser piedra de tropiezo a los más pequeños de sus hermanos, es mejor entrar en el reino de Dios con un pie, con una mano o con un ojo, que entrar en el infierno Gehenna, la palabra aramea, que entrar con 2 pies o manos o ojos. Y estas frases en el símbolo del Evangelio de Jesús, en su contexto, significaban que la persona debe ser radical en su opción por Dios y en su opción por el Evangelio. Entonces decíamos que cuando dice Jesús, es mejor que entren al reino mancos o cojos o ciegos, si no, entrarán al infierno. Y el Gehenna, como decía, es una palabra aramea. Cuando dice en el Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue, es esta imagen que nos indica una situación de la persona que se queda sin Dios, que se ha quedado vacía de Dios. Y en los evangelios sinópticos, la palabra que utiliza Jesús, Gehenna, una docena de veces, es describir lo que es contrario al reino prometido por Jesús. Y esta palabra con mayúscula, Gehenna, era el nombre de un valle vecino a Jerusalén, donde se arrojaba toda la inmundicia, diríamos la basura o la inmundicia, los desechos de la ciudad, y donde había siempre fuego encendido que quemaba toda esta suciedad, donde se quemaba toda la basura, diríamos como tiraderos de basura. Y es lo que quería decir Jesús. Si ustedes fueran motivo de escándalo, es mejor entrar en el reino, mancos, cojos o ciegos, que entrar en el infierno completos, con todo lo que ustedes tienen y con todo lo que son. Entonces, radicalidad por la opción de Dios y por el Evangelio.
y ay del que fuera escándalo o piedra de tropiezo para los pequeños y las pequeñas, en el nombre de Jesús. Y hay un canto precioso que me gusta mucho y que habla precisamente de esto. Yo puedo decir, Señor, líbranos de esto, pero también decirle al Señor, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y mi Dios. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Ni escándalo, ni tropiezo en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, el servicio como fruto sazonador del reino. La sal purifica. El servicio como fruto sazonador del reino. La sal purifica. Porque la sal solo sirve para una cosa, purificar. Y Jesús está pidiendo a sus discípulos que tengan en su corazón la influencia purificadora de su espíritu, que sean purificados de su egoísmo, de la amargura, de la ira, de la envidia. Sean limpios de toda irritación y caprichos. Y como sabemos, en aquellos tiempos, los maestros de la ley y los que con el peso que creían tener por su autoridad religiosa, la fascinación de su prestigio y las amenazas constantes con sus excomuniones, a los que no practicaban toda la ley de Dios, ellos descorazonaban a la gente sencilla, perturbaban su fe y eran para ellos piedra de escándalo. Entonces, ¿en qué radicaba la pureza de la que habla Jesús? En un corazón limpio. Hay una exigencia a la conversión, a ser la sal que purifica y sazona la vida. Un corazón limpio, dame un corazón limpio para poder entrar a tu santuario, que tenga también manos limpias, pero también una fe sencilla, que me exige una conversión cotidiana. Amados hermanos y hermanas, acompañarnos para nuevos tiempos, llamados al servicio a los pequeños y pequeñas de hoy, sin duda nos presenta 3 exigencias de conversión para los que quieran ser discípulos de Jesús. 1, no tener una mentalidad cerrada, como Juan, que pensaba ser el dueño de Jesús, sino tener una actitud abierta y, diríamos, ecuménica. Y ecuménico quiere decir el lugar abierto y universal para todos y todas, capaz de reconocer el bien en los otros y en las otras. Pueden ser de otra religión o de un pensamiento diferente al nuestro, por supuesto. Sin embargo, no tener una mentalidad cerrada, sino abiertos y abiertas al amor y a la gracia de Dios. 2, superar esta mentalidad de aquellos que se consideraban superiores a los otros y que por esto despreciaban a los más pequeños y pobres y también se alejaban de la comunidad. 3, y justo es el texto, ¿quién será el primero? No, ¿quién será el que va a servir a los y a las demás? Y 3, Jesús pide no dejar que entre, diríamos, la rutina o el tedio o la indiferencia de vivir un evangelio rutinario que no trae novedad ni asombro a nuestra vida, sino que pide que seamos capaces de romper los lazos o las ataduras, diría, que nos impiden vivirlo en plenitud. Y esto exige una conversión. Creo que todos los días, amados hermanos y hermanas, por eso decimos al Espíritu, abre mi corazón, para que pueda seguir siendo transformada en tu nombre. Y en estos tiempos de la tercera ola, una de tantas noticias que han impactado mi corazón en estos últimos días, de las muchísimas tristes que nos sigue dejando esta pandemia en nuestro país, en México,
entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de este año 2021, más de 150,000 niños y niñas mexicanos han experimentado la muerte de sus cuidadores principales a causa de la COVID-19. Niños y niñas huérfanos. Esto incluye al menos a uno de los padres, o el padre o la madre, o también a algunos de los abuelos o de las abuelas que los tenían en custodia. Y, ¿qué decir? La violencia doméstica, intrafamiliar, reproducida en los hogares a causa del confinamiento, o de una gran cantidad de adolescentes y jóvenes que están viviendo una depresión profunda. Por supuesto, el aumento de más pobres, más millones de pobres, o el hambre, la falta de los alimentos, oportunidades por el número de desempleados, o subempleados. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos y hermanas? Que cada día se suman miles y miles de los pequeños y las pequeñas de hoy, que se siguen incrementando cada día. Y delante del Espíritu del Señor y en su nombre, pregunto, ¿cómo responderemos de hoy en adelante a nuestra misión de ser y hacer iglesia? Porque este es nuestro compromiso, Shalom, que nos echamos desde marzo del 2020 por esta pandemia. ¿Cómo acompañaremos en estos tiempos, en estos nuevos tiempos que nos retan y nos confrontan? Solo la vida llena del Espíritu de Cristo podrá vivir la verdadera comunión con los hermanos y las hermanas y hacia el prójimo. Y podremos servir con una entrega gozosa a favor de todos aquellos pequeños y pequeñas por quienes también Jesús muere y resucita cada día. Shalom. El Señor nos llama hoy a su servicio y esta es nuestra vocación. Somos los hijos y las hijas de Dios, la sal de esta tierra que sirve a los pequeños y a las pequeñas. Amén. Si te llamo por tu nombre, tú me seguirás, partirás por el camino sin volver atrás. Mi amor compartirás y mi nombre mostrarás, dejarás que crezca en ti mi vida y tú en mí. Si te llamo por tu nombre, tú te negarás. Amarás al cruel y al bueno sin volver atrás. El rechazo arriesgarás, atraerás, ahuyentarás. Dejarás que yo responda en ti y tú en mí. Si te llamo por tu nombre, preso librarás. Le darás la vista al ciego sin volver atrás. Al leproso tocarás, con tu mano amarás. Y verás lo que yo soy en ti y tú en mí. Si te llamo por tu nombre, tú te aceptarás. Vencerás al miedo eterno sin volver atrás. Usarás la fe en Dios para transformar el mal. A través de mi mirada en ti y tú en mí. Si me llamas por mi nombre y en verdad, Señor, yo te sigo por la vida sin volver atrás. Junto a ti caminaré por tus huellas
sendas andaré, viviré y creceré en ti, tú en mí. Amada Shalom, hemos celebrado culto al Señor con toda alegría, toda gratitud y seguimos conectados en el Espíritu, amada Iglesia. No dejemos de conectarnos por las redes, por teléfono, en los diferentes grupos de nuestra comunidad y estar al pendiente unos de otros, unas de otras, en oración, en acompañamiento y en apoyo. Nuestra oración de gratitud al Señor por nuestros hermanos y hermanas que se van recuperando de la COVID y seguimos intercediendo por tantos otros y otras que aún se encuentran delicados a causa de este mal. Seguimos orando por José Cuauhtémoc, arquitecta, y su familia, por toda la familia Huerta también, por supuesto, por todos nuestros amigos, amigas o familiares que siguen padeciendo este mal. Oramos también por cada una de las familias que están a su cuidado. Les enviamos un abrazo y Dios les dé mucha fuerza y ánimo y esperanza. Amén. Seguimos orando como lo hemos hecho hace más de 1 año y medio, por todo el personal médico, de enfermería, de limpieza, de los hospitales, clínicas de nuestro país y todas sus familias, porque hermanos y hermanas en esta tercera ola siguen en la primera línea de batalla atendiendo a tantos y tantos enfermos y enfermas. Hemos visto con mucha alegría y gratitud en estas semanas a los más jóvenes recibiendo sus primeras vacunas y hoy oramos también especialmente por un regreso seguro a clases, precisamente de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Por supuesto oramos por todos los y las maestras, maestros, directores, directoras de escuelas que ya también se están preparando y por supuesto todos los personales de administrativos y de limpieza que están preparando las escuelas. Nuestra oración, porque sí sabemos que se necesita, pero también es sabemos los riesgos que entraña este regreso a clases. Nuestra oración por las familias que no tienen trabajo, por los que están esperando una cita médica o algún estudio clínico o de algunas operaciones, intervenciones quirúrgicas que han sido pospuestas precisamente por esta pandemia. Seguimos orando por nuestro hermano Néstor Galván, papá de nuestra hermana Claudia. Seguimos orando por nuestra hermana Tere Montes de Oca, por nuestro hermano Antonio Andrews y su familia también. A la vez que agradecidos y agradecidas también seguimos orando por la mamá de nuestro pastor, nuestra hermana Rebeca Castellanos, que está delicada pero estable y va mejorando. Igual por mi papá, que está muy bien de salud y también les envía sus saludos. Oremos por nuestro México, por tantas situaciones, desastres naturales que están sucediendo en diversas partes de nuestro país, por la situación de violencia, por supuesto. Oramos por esa paz que tanto necesitamos. Oramos por este sufrido y dolido país de Haití. Que Jesús y su paz resplandezcan con justicia en este pueblo hermano. Oramos también por Afganistán y otros pueblos, otros muchos pueblos que están en un real sufrimiento en el mundo, pero también por todos y todas las personas de buena voluntad y que podamos conectarnos y hacer redes y alianzas para poder ayudar y compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido del Señor. Amada Shalom, que el amor de Dios nos abrace, que la gracia del Hijo nos sostenga y que su Espíritu Santo nos consuele y nos lleve siempre a toda verdad. Vayamos al servicio de los pequeños y las pequeñas de hoy y de siempre. Amada Shalom, somos la sal que sazona este mundo. Amén.
Jesús el amor nos da, que hay paz en cada día, eso ya conduce a Dios, y al encuentro de la gente que entiende un corazón. Que a nadie le falte la gracia de Dios, y nadie quede fuera de su bendición. Que a nadie le falte la gracia de Dios, y nadie quede fuera de su bendición. Aunque será siempre pobre, Él no sobreocurre, todo que la gracia vivo, que ante sus pies, abre un horizonte y un milagro a caminar. Por nuestra esperanza nueva todos podemos llegar. Que a nadie le falte la gracia de Dios, y nadie quede afuera de su bendición. Que a nadie le falte la gracia de Dios, y nadie quede afuera de su bendición. Que a nadie le